Hay algo que el demonio teme profundamente, un alma que proclama su fe en voz alta, que no se avergüenza de decir creo en Dios ante el mundo. Y lo más peligroso no es un enemigo declarado, sino aquellos que, disfrazados de amistad, respeto o falsa prudencia, te pedirán que calles, que no hables de tu fe, que no menciones a Cristo, que no reces en público, que no compartas tus creencias. Esa petición, aunque se pronuncie suavemente, es una estrategia espiritual milimétrica para apartarte de la luz. El cardenal Robert Sarah ha sido claro y firme sobre esto. En sus escritos y conferencias advierte que el silencio forzado sobre nuestra fe no es neutralidad, es complicidad con las tinieblas. Sarah afirma: el mayor peligro para el cristiano moderno es acostumbrarse a vivir como si Dios no existiera. Y cuando aceptas callar tu fe, aunque sea en cosas pequeñas, das el primer paso hacia esa vida vacía. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que no debías hablar de Dios porque alguien podría incomodarse? ¿Cuántas veces ocultaste tu rosario o evitaste hacer la señal de la cruz por temor a ser juzgado? Esas situaciones no son casuales. Son trampas disimuladas que al acumularse enfrían tu alma. Sarah enseña que el alma tibia es la favorita del demonio, porque no lucha, no ora y no incomoda a nadie. Y eso comienza cuando aceptamos esa petición sutil de callar nuestra fe por respeto, para evitar problemas, o para no ser señalados. En uno de sus libros más impactantes, Robert Sarah escribió: hoy, en nombre de la tolerancia, se persigue a los creyentes. Se les pide que desaparezcan, que oculten sus convicciones, que se conviertan en cristianos invisibles. Y tú debes preguntarte: ¿quiero ser un cristiano invisible o un testigo valiente de la verdad eterna? Si deseas profundizar más en los poderosos enseñamientos de Cardenal Robert Sarah, te invito a descubrir un recurso invaluable que he compartido en el primer enlace fijado en los comentarios. Allí encontrarás profundizaciones espirituales que fortalecerán tu fe y comprensión. Detrás de esa petición de silencio hay algo mucho más oscuro, una cultura que quiere borrar a Dios de la vida pública, que prefiere templos vacíos, hogares, sin oraciones y generaciones que crezcan sin saber quién es Cristo. Sarah insiste en que el silencio ante el mal es una forma de maldad. Cada vez que callas, una sombra avanza un poco más en el mundo. Pero hay algo que debes recordar. Dios honra a quienes no se avergüenzan de Él. Jesús lo dijo: a todo el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré, delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. No temas incomodar, no temas perder amistades, no temas ser señalado, porque según Sarah, es mejor incomodar al mundo que decepcionar al cielo. Así que cuando alguien con cualquier excusa te pida que silencies tu fe, reconoce que esa voz no viene de Dios. Mantente firme, habla, ora, bendice, testimonia, porque en un mundo que prefiere las tinieblas, cada palabra de fe es una chispa de luz. Vivimos en una época donde lo inaceptable parece volverse cada vez más común. Ideas que antes rechazábamos por ir en contra de nuestra fe, hoy son presentadas como normales, y muchas veces nos piden que las aceptemos sin cuestionar. Esta es una de las peticiones más insidiosas que el mundo moderno nos hace, y el cardenal Robert Sarah lo ha denunciado con valentía. Aceptar lo inaceptable no es solo cuestión de tolerancia, es una estrategia para despojarnos de nuestra dignidad cristiana. El cardenal Sarah ha señalado que vivimos en un tiempo donde el mal se presenta como algo neutral, algo que debemos simplemente aceptar. Nos piden que dejemos de luchar por lo que es justo, que aceptemos sin reservas todo lo que el mundo nos impone, sin importar que vaya en contra de la ley divina. Según el cardenal Sarah, el mayor peligro del cristiano moderno es ceder ante las presiones del mundo, renunciando a su fe y principios. Aceptar lo inaceptable no solo debilita nuestra fe, sino que debilita nuestra comunidad. Nos convierte en cristianos sin identidad, cristianos que ya no luchan por la verdad. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la fe no debe adaptarse al mundo, sino que el mundo debe adaptarse a la fe. Sarah subraya que los cristianos somos del mundo, aunque vivimos en él. Cuando aceptamos lo inaceptable, no solo traicionamos a Dios, sino que traicionamos nuestra propia naturaleza como hijos de Dios. El cardenal también nos recuerda que aceptar lo inaceptable puede tomar muchas formas. Puede ser una idea sutil, una omisión o un comportamiento aparentemente inocente. Nos dicen que no pasa nada si aceptamos ciertas ideas, si dejamos pasar ciertas conductas. Pero Sarah advierte que cada pequeña aceptación del mal es un paso más hacia la oscuridad.
Cada vez que aceptamos lo que es inaceptable, nos apartamos de la luz de Cristo. En lugar de aceptar lo que el mundo dicta, debemos aferrarnos a la verdad. La enseñanza de la Iglesia es clara. Seremos perseguidos por Cristo, pero debemos mantenernos fieles. Mateo 5:11. Nuestra fidelidad no depende de la popularidad ni de las presiones sociales. Por eso, cuando alguien te pida que aceptes lo inaceptable, cuando el mundo te empuje a comprometer tus principios, recuerda las palabras de Cardenal Sara. No debemos tener miedo de decir la verdad, aunque el mundo nos mire como si fuéramos unos locos. Tu alma, tu fe y tu dignidad dependen de esa fidelidad. Vivimos en una era donde las distracciones son constantes, donde el tiempo para Dios se reduce cada vez más, y uno de los grandes ataques del enemigo es hacernos abandonar la oración, separarnos de la fuente de nuestra fuerza espiritual. El cardenal Robert Sara ha sido claro al advertirnos que la oración no es solo un acto de devoción, es una necesidad vital para el cristiano. Cuando el mundo nos pide que abandonemos la oración, está pidiendo que dejemos de respirar espiritualmente. La oración es nuestra conexión con Dios, y al interrumpir esta comunicación, el alma comienza a debilitarse. El cardenal Sara lo expresa contundentemente. El cristiano que no ora se convierte en una víctima fácil del mal. La oración es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Cuando no oramos, estamos abriendo la puerta a la oscuridad, permitiendo que las fuerzas del mal nos desvíen. El enemigo sabe lo poderosa que es la oración. Una persona que ora tiene la gracia para resistir las tentaciones, para mantenerse firme en la fe, para enfrentar las dificultades con esperanza. Por eso, lo primero que hace el mundo es intentar separarnos de este poder. Nos piden que dejemos de orar, que no tenemos tiempo, que la vida es demasiado agitada, que la oración es algo opcional. Pero el cardenal Sara nos recuerda que la vida de oración no es un lujo, es esencial. Sin oración nuestra vida cristiana se desintegra. Cada vez que decimos no tengo tiempo para orar, estamos aceptando la mentira de que otras cosas son más importantes que nuestra relación con Dios. La oración debe ser lo primero, no lo último en nuestras prioridades. El cardenal Sara nos advierte que dejar de orar es permitir que nuestra alma se marchite. La oración es el medio por el cual nos mantenemos vivos espiritualmente. Nos renovamos y recibimos la gracia para avanzar. Es crucial entender que la oración no solo es para pedir cosas, es para estar con Dios, para escucharlo, para sentir su presencia. Al abandonar la oración nos estamos alejando de su voluntad. La oración es la clave para discernir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sin ella corremos el riesgo de ser guiados por nuestras propias ideas, por el ruido del mundo, en lugar de por la luz divina. El cardenal Sara subraya: la oración es la respiración del alma. Si dejamos de respirar, nos morimos. Si dejamos de orar, nuestra vida espiritual también muere. No podemos permitirnos abandonar la oración. Es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal, un acto de fidelidad a nuestra vocación cristiana. La oración no es solo un medio de pedir ayuda, es el arma que tenemos para enfrentar las adversidades y las tentaciones. Cuando abandonamos esta práctica, nos alejamos de la fuerza divina que nos guía y protege. No podemos permitirnos aceptar la petición de abandonar la oración, porque sin ella estamos dejando que nuestra alma se apague. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito. Nos dicen constantemente que debemos lograr más, ser más, tener más. El éxito se mide en logros materiales, en reconocimiento social, en fama y dinero. Pero, ¿qué sucede cuando empezamos a priorizar el éxito por encima de la santidad? Este es un peligro latente que el enemigo ha logrado infiltrar en nuestras vidas, y el cardenal Robert Sara nos advierte que este es un camino que puede desviar nuestra alma del propósito de Dios. Cuando el mundo te pide que busques el éxito, antes que la santidad te está llevando por un camino que parece brillante, pero que en realidad nos aleja de lo más importante, nuestra relación con Dios. El cardenal Sara ha sido claro al decir que la verdadera grandeza no radica en los logros terrenales, sino en la santidad. El verdadero éxito en la vida cristiana no se mide por la acumulación de riquezas ni por la fama, sino por la profundidad de nuestra unión con Dios. La santidad debe ser nuestra principal meta en la vida, porque es a través de ella que alcanzamos la plenitud del ser humano, el propósito divino para nuestra existencia. El cardenal Sara explica que, cuando nos obsesionamos con el éxito material, corremos el riesgo de perder el sentido real de nuestra vida cristiana. El mundo nos dice que busquemos el éxito a toda costa, pero Dios nos llama a ser santos. Él
Enemigo sabe que una persona que persigue el éxito sin tomar en cuenta la santidad es fácilmente manipulada por el orgullo y la vanidad. La búsqueda del éxito personal puede llevarnos a poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, en lugar de en Dios. Este desvío de la verdadera fe puede hacernos perder la paz y la serenidad que solo la santidad nos puede ofrecer. El cardenal Sara nos recuerda que la santidad no es algo opcional para el cristiano. No se trata de ser perfecto, sino de vivir en constante conversión, en lucha contra las pasiones desordenadas y en apertura al amor de Dios. La santidad no se logra a través de logros externos, sino mediante una vida interna de oración, humildad y servicio. Es un camino que lleva a la paz del corazón, a la verdadera libertad que solo Dios puede dar. Cuando buscamos el éxito sin considerar nuestra santidad, nos arriesgamos a convertirnos en esclavos de las expectativas mundanas. La sociedad nos presiona a cumplir con estándares ajenos a la voluntad de Dios, y esto nos puede llevar a perder nuestra verdadera identidad. La santidad es la única forma de estar verdaderamente libres. El cardenal Sara nos anima a poner a Simo Etisin, Dios en el centro de nuestra vida y a dejar que nuestra búsqueda de la santidad guíe todas nuestras acciones. El éxito. Hoy vivimos en un mundo donde se nos anima cada vez más a relativizar el pecado. Se nos invita a justificar nuestras acciones, a minimizarlas y a ignorar su gravedad. Sin embargo, el cardenal Robert Sara nos recuerda una verdad fundamental. El pecado es una ofensa seria contra Dios y no debe ser tratado como algo trivial. El pecado no debe ser relativizado porque es la ruptura de nuestra relación con Él. El cardenal nos advierte que la relativización del pecado es una de las estrategias más efectivas del enemigo para alejarnos de la verdad. Cuando minimizamos el pecado, perdemos el sentido de lo que significa vivir en santidad. La sociedad moderna busca hacer que el pecado parezca normal, incluso justificable. Pero el pecado nunca debe ser justificado. Cuando nos enfrentamos a él, debemos ser conscientes de sus consecuencias y de su poder para separarnos de Dios. El cardenal Sara nos enseña que el pecado deja una marca en nuestra alma. Si no reconocemos su gravedad, no podremos sanar de él. El pecado no es algo para ignorar o normalizar, sino una realidad que nos aleja de la pureza y la santidad que Dios quiere para nosotros. Es por eso que el cardenal nos llama a ser vigilantes, a no permitir que el pecado crezca en nuestras vidas sin reconocerlo. Vivimos en una cultura que nos dice todos lo hacen o no es para tanto. Estas excusas están diseñadas para suavizar la verdad. Sin embargo, el pecado sigue siendo grave, independientemente de las circunstancias o de lo que la sociedad opine. Relativizarlo es peligrosamente fácil, pero nos lleva a perder la conciencia de lo que significa seguir a Cristo y vivir según su ejemplo. El cardenal Sara destaca que la relativización del pecado afecta nuestra relación con Dios. Cuando ignoramos el pecado, perdemos la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Al relativizar el pecado, nos vamos alejando de la verdadera conversión y de la santidad que Dios desea para nosotros. El pecado no solo es un acto contra Dios, sino también contra nuestra propia naturaleza humana. El cardenal nos invita a vivir en la verdad, a reconocer que el pecado es real y que al no reconocerlo, nos privamos de la gracia de la conversión. Es a través del arrepentimiento y la humildad que restauramos nuestra relación con Dios. La relativización del pecado nos impide ver la necesidad urgente de esta conversión. El primer paso hacia una vida verdadera en Cristo es reconocer el enopocins, pecado tal como es, sin excusas ni justificaciones. Solo cuando entendemos la seriedad del pecado podemos vivir en la gracia de Dios, buscando constantemente la santidad. No dejemos que la sociedad nos engañe. El pecado es real, pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Vivimos en un mundo donde la injusticia es una realidad constante. Discriminación, violencia, explotación. La tentación de cerrar los ojos y evitar enfrentar estas realidades está siempre presente. Sin embargo, el cardenal Robert Sara nos exhorta a no ceder ante esta tentación. Según sus enseñanzas, como cristianos no podemos permitirnos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La pasividad frente a la injusticia nos aleja del camino que Cristo nos ha marcado. El cardenal nos recuerda que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno no es una opción para el cristiano. Nos ha sido confiada la misión de ser luz en un mundo oscuro, de luchar por la justicia, aun cuando esto implique sacrificios. Cerrar los ojos ante la injusticia es traicionar el amor al prójimo que Jesús nos enseñó. Cada vez que ignoramos el sufrimiento de los demás, nos alejamos de Cristo. El cardenal Sara nos invita a reflexionar sobre la compasión activa.
Ser cristiano no es solo vivir para uno mismo, sino también ser una voz para los que no tienen voz, ser defensores de los débiles. Según él, cuando cerramos los ojos ante el mal, estamos contribuyendo al perpetuar la injusticia. Al actuar con indiferencia, alimentamos una cultura del egoísmo, del individualismo y dejamos que el mal continúe su curso. El cristiano no puede ser un espectador de la injusticia. La indiferencia ante el sufrimiento ajeno es una complicidad que va en contra de los principios fundamentales del Evangelio. Nosotros debemos luchar contra la injusticia, ser los que defendemos la verdad y no permitir que el mal se propague sin ser confrontado. El cardenal también destaca que la injusticia no solo está en el ámbito global, sino también en lo cotidiano, en nuestras casas, en nuestros trabajos y en nuestras comunidades. El cristiano debe estar atento a las injusticias de todos los ámbitos y no cerrar los ojos, ni siquiera ante las que ocurren más cerca de él. La lucha por la justicia comienza en nuestro entorno inmediato. Al final, el cardenal Sara nos enseña que cerrar los ojos ante la injusticia es renunciar a nuestra misión cristiana. Cristo, quien sufrió por todos nosotros, no fue indiferente ante el sufrimiento humano. Si amamos verdaderamente a Cristo, debemos hacer lo mismo, ser defensores de la justicia y de los oprimidos. No podemos ser complacientes con el mal, sino luchar por el bienestar de los demás, sin importar las dificultades que enfrentemos. La llamada del cristiano es clara: nunca cerrar los ojos ante la injusticia, sino actuar como instrumentos de la justicia divina. En la sociedad moderna, el desprecio hacia lo sagrado se está volviendo cada vez más común. Desde la trivialización de los símbolos religiosos hasta la falta de reverencia en los lugares de oración, el cardenal Robert Sara nos advierte sobre los peligros de esta actitud. El desprecio hacia lo sagrado no es solo un acto de desdén hacia las tradiciones de la Iglesia, sino una amenaza directa a nuestra fe y a nuestra relación con Dios. El cardenal Sara nos recuerda que las cosas sagradas nos conectan con lo divino, con lo eterno. Esta afirmación es clave para entender el respeto que debemos tener por los objetos y lugares sagrados. En un mundo que cada vez más busca alejarse de lo espiritual, el creyente no puede sucumbir a la tentación de trivializar lo sagrado. La falta de respeto hacia los objetos sagrados, como el altar, el cáliz, la cruz o las escrituras, no solo es una falta de consideración, sino que debilita nuestra relación con Dios. Cuando el cardenal habla de despreciar lo sagrado, se refiere a una actitud de indiferencia o irreverencia hacia las prácticas, los sacramentos y los símbolos que constituyen la esencia de nuestra fe. La Iglesia siempre ha protegido lo sagrado, transmitiendo un legado de respeto y devoción a través de los siglos. Sin embargo, hoy en día, la indiferencia hacia estos elementos sagrados está afectando a muchos. La sacralidad de la Eucaristía, por ejemplo, es amenazada cuando se le trata de forma superficial o irreverente. El cardenal Sara también nos advierte sobre los efectos espirituales de despreciar lo sagrado. Cuando dejamos de dar importancia a las prácticas litúrgicas, a los objetos sacros o incluso a los espacios sagrados, estamos debilitando nuestra fe y abriendo las puertas a la desconfianza y la duda. Cuando no se respeta lo sagrado, se pierde el sentido mismo de lo divino, afirma el cardenal. Este desprecio hacia lo sagrado no solo afecta nuestra fe, sino también nuestra vida espiritual. Más allá de los actos externos de irreverencia, el desprecio hacia lo sagrado impacta nuestra vida interior. El creyente que no respeta lo sagrado está debilitando su relación con Dios, pues no reconoce la presencia divina en lo cotidiano. El cardenal Sara nos recuerda que el respeto hacia lo sagrado es fundamental para vivir una vida cristiana coherente. No podemos permitirnos caer en la trampa del relativismo que busca reducir lo sagrado a algo meramente simbólico o cultural. Es crucial que como cristianos aprendamos a vivir con una profunda reverencia hacia lo sagrado. Esta reverencia nos acerca a Dios, nos hace más conscientes de su presencia y nos ayuda a vivir con mayor santidad. El cardenal Sara nos invita a profundizar nuestra relación con lo sagrado a través de la oración, el respeto hacia los sacramentos y la devoción sincera hacia los símbolos religiosos. El desprecio hacia lo sagrado no solo nos aleja de Dios, sino que también debilita nuestra comunidad de fe. El cardenal nos llama a ser guardianes de lo sagrado, a protegerlo y vivirlo con el respeto que merece. El respeto hacia lo sagrado nos conecta con la tradición, nos mantiene firmes en nuestra fe y nos ayuda a resistir los ataques de la secularización. Como cristianos no podemos permitir que el mundo nos arrastre a la indiferencia y al desprecio hacia lo divino. Debemos vivir con reverencia, honrar lo sagrado y mantener viva la llama de nuestra fe. En la sociedad moderna marcada por el individualismo,
y el relativismo, el temor de Dios ha sido desplazado por una falsa libertad sin límites. El cardenal Robert Sarah, firme defensor de la fe tradicional, nos advierte sobre el peligro de perder esta reverencia esencial hacia Dios, la cual es el principio de toda sabiduría. El temor de Dios no es miedo, sino respeto y reverencia hacia su grandeza, algo fundamental para nuestra vida espiritual. El cardenal explica que el temor de Dios nos lleva a reconocer nuestra dependencia total de Él. Sin este temor sagrados, corremos el riesgo de caer en el egoísmo y la autosuficiencia, creyendo erróneamente que podemos vivir sin su guía. El temor de Dios es el principio de nuestra relación con Él, y vivir sin Él nos aleja de su gracia y nos condena a una vida vacía. La pérdida del temor de Dios nos conduce a una vida cristiana superficial. En el mundo actual, donde todo gira en torno a la comodidad y el placer, muchas veces olvidamos que Dios no es distante, sino el juez justo de nuestras acciones. La falta de este temor nos hace interpretar la vida cristiana de manera superficial, sin considerar que nuestras decisiones tienen repercusiones eternas. Sin el temor de Dios también relativizamos el pecado. El cardenal Sarah subraya que, cuando olvidamos la majestad de Dios, comenzamos a pensar que nuestras acciones no tienen consecuencias eternas. Esto abre la puerta a la corrupción moral, tanto en la vida personal como en la sociedad. El pecado pierde su gravedad cuando no lo vemos a la luz del respeto y el temor a Dios. Sin embargo, el temor de Dios no es un temor servil, sino un profundo amor y respeto hacia su santidad. El cardenal señala que la relación con Dios se basa en un amor mutuo y que el temor sagrado nos lleva a vivir con rectitud, buscando siempre su voluntad. Es un temor que nos impulsa a alejarnos del pecado y a acercarnos a su santidad. Este temor no está en conflicto con la confianza en Dios. El cardenal Sarah afirma que cuando tememos a Dios, confiamos plenamente en su misericordia. El temor de Dios, lejos de apartarnos de Él, nos hace confiar más en su amor y justicia. Nos da el discernimiento necesario para vivir en alineación con su voluntad, tomando decisiones sabias y justas. El cardenal nos desafía a restaurar este temor en nuestras vidas. Vivir con el temor de Dios implica meditar en su palabra, practicar una oración constante y participar activamente en los sacramentos. Este temor nos ayuda a vivir con humildad, a reconocer que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que son un regalo de Dios. Hoy más que nunca, necesitamos recuperar el temor de Dios en un mundo que lo ha perdido. Vivir con este temor nos aleja de la arrogancia y nos lleva a vivir en obediencia a su voluntad, recordando siempre que Dios es nuestro Padre, pero también nuestro juez. En el mundo actual, lleno de constantes distracciones y placeres efímeros, el cardenal Robert Sarah nos alerta sobre un peligro espiritual grave: despreciar la vida eterna. Hoy, más que nunca, vivimos en una sociedad que busca satisfacción inmediata, pero a menudo olvidamos la trascendencia de nuestra existencia y la promesa de la vida eterna con Dios. El cardenal Sarah enseña que despreciar la vida eterna no es solo una actitud explícita de rechazo, sino que se refleja en nuestro estilo de vida. Vivir como si esta vida fuera todo lo que existe es ignorar el propósito profundo de nuestra existencia. La vida terrena es solo un paso, una preparación para la eternidad, y cuando nos enfocamos exclusivamente en el éxito material, perdemos de vista lo que realmente importa: la salvación de nuestra alma. Según el cardenal, el desprecio por la vida eterna a menudo no se expresa en palabras, sino en nuestras acciones. Vivir sumidos en el consumismo, la búsqueda de placeres y logros mundanos nos aleja de la verdadera misión de la vida humana: vivir en comunión con Dios. El cardenal nos recuerda que el desprecio por la vida eterna es, en última instancia, un desprecio por el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos abrió las puertas al reino de los cielos. El cristiano auténtico sabe que esta vida es solo una preparación para lo que vendrá después. Despreciar la vida eterna es rechazar la cruz, y con ella el camino hacia la salvación. La vida eterna no es una promesa vaga, sino una realidad para aquellos que eligen vivir según la voluntad de Dios. Vivir como si nuestras acciones no tuvieran consecuencias eternas es un grave error. El cardenal Sarah también nos advierte que este desprecio por la vida eterna es dañino para nuestra alma. Al vivir sin tener en cuenta la eternidad, tomamos decisiones erróneas y vivimos sin propósito. El propósito fundamental de nuestra existencia es prepararnos para la vida eterna con Dios. Todo lo que hacemos en esta vida debe orientarse hacia este objetivo trascendental. Por ello, el cardenal nos invita a vivir con conciencia de la eternidad. Nos llama a no caer en la trampa del mundo que nos enseña a ignorar la vida eterna. Vivir con esta conciencia nos lleva a vivir con sabiduría, esperanza y amor.
Este mundo es solo un preludio a lo que Dios tiene preparado para nosotros. La vida eterna es un regalo divino que no podemos obtener por nuestros propios méritos, sino solo a través de la gracia de Dios. El cardenal Sara nos exhorta a no dejar que la superficialidad de este mundo nos haga olvidar el fin último de nuestra vida, que es prepararnos para esa vida eterna. Debemos vivir con la mirada puesta en la eternidad y actuar conforme a esa verdad. Al reflexionar sobre esta enseñanza, recordemos que nada en este mundo podrá compararse con la gloria de la vida eterna. Vivir con la esperanza de la eternidad nos da dirección y propósito. El verdadero éxito en la vida es vivir con la esperanza puesta en el reino de los cielos, un reino donde el amor de Dios será nuestro premio eterno. En el mundo actual, lleno de constantes distracciones y placeres efímeros, el cardenal Robert Sara nos alerta sobre un peligro espiritual grave: despreciar la vida eterna. Hoy más que nunca vivimos en una sociedad que busca satisfacción inmediata, pero a menudo olvidamos la trascendencia de nuestra existencia y la promesa de la vida eterna con Dios. El cardenal Sara enseña que despreciar la vida eterna no es solo una actitud explícita de rechazo, sino que se refleja en nuestro estilo de vida. Vivir como si esta vida fuera todo lo que existe es ignorar el propósito profundo de nuestra existencia. La vida terrena es solo un paso, una preparación para la eternidad, y cuando nos enfocamos exclusivamente en el éxito material, perdemos de vista lo que realmente importa: la salvación de nuestra alma. Según el cardenal, el desprecio por la vida eterna a menudo no se expresa en palabras, sino en nuestras acciones. Vivir sumidos en el consumismo, la búsqueda de placeres y logros mundanos nos aleja de la verdadera misión de la vida humana: vivir en comunión con Dios. El cardenal nos recuerda que el desprecio por la vida eterna es, en última instancia, un desprecio por el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos abrió las puertas al reino de los cielos. El cristiano auténtico sabe que esta vida es solo una preparación para lo que vendrá después. Despreciar la vida eterna es rechazar la cruz, y con ella el camino hacia la salvación. La vida eterna no es una promesa vaga, sino una realidad para aquellos que eligen vivir según la voluntad de Dios. Vivir como si nuestras acciones no tuvieran consecuencias eternas es un grave error. El cardenal Sara también nos advierte que este desprecio por la vida eterna es dañino para nuestra alma. Al vivir sin tener en cuenta la eternidad, tomamos decisiones erróneas y vivimos sin propósito. El propósito fundamental de nuestra existencia es prepararnos para la vida eterna con Dios. Todo lo que hacemos en esta vida debe orientarse hacia este objetivo trascendental. Por ello, el cardenal nos invita a vivir con conciencia de la eternidad. Nos llama a no caer en la trampa del mundo que nos enseña a ignorar la vida eterna. Vivir con esta conciencia nos lleva a vivir con sabiduría, esperanza y amor. Este mundo es solo un preludio a lo que Dios tiene preparado para nosotros. La vida eterna es un regalo divino que no podemos obtener por nuestros propios méritos, sino solo a través de la gracia de Dios. El cardenal Sara nos exhorta a no dejar que la superficialidad de este mundo nos haga olvidar el fin último de nuestra vida, que es prepararnos para esa vida eterna. Debemos vivir con la mirada puesta en la eternidad y actuar conforme a esa verdad. Al reflexionar sobre esta enseñanza, recordemos que nada en este mundo podrá compararse con la gloria de la vida eterna. Vivir con la esperanza de la eternidad nos da dirección y propósito. El verdadero éxito en la vida es vivir con la esperanza puesta en el reino de los cielos, un reino donde el amor de Dios será nuestro premio eterno. Si deseas profundizar más en los poderosos enseñamientos del cardenal Robert Sara, puedes encontrar un recurso invaluable en el primer enlace fijado en los comentarios. Se trata de un ebook exclusivo que recopila sus enseñanzas más profundas sobre la vida eterna y la espiritualidad cristiana. Si este video te ha tocado y has reflexionado sobre las enseñanzas del cardenal Robert Sara, no olvides dejar tu me gusta y comentar qué piensas sobre su profunda visión sobre la vida eterna. Nos encantaría conocer tu opinión y seguir compartiendo estos valiosos mensajes. Además, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo para no perderte los próximos enseñamientos y reflexiones del cardenal Robert Sara. Mantente actualizado y sigue profundizando en estas poderosas lecciones de fe y espiritualidad que pueden transformar tu vida. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.